Y en otras ocasiones, tengo que deciros la verdad, no he necesitado pensar mucho lo que iba a decir, pero hoy sí, porque tengo una relación especial con alguna de ellas. Y he recordado esta mañana en el despacho algo que yo creo que nos puede caracterizar a los cuatro, aunque tengamos pensamientos diferentes. Fue un brindis en una comida de un amigo para mí inolvidable, yo creo que también para Maite, Mario Naimía. Mario, una comida con intelectuales del grupo de Hermoa, del Basta Ya y algunos otros, ejerció de lo que más le gustaba a él, en realidad, que era de guionista, no de político, y hizo un brindis muy interesante. Dijo: amigos, amigas, tenemos gente que está en el gobierno, porque había alguno que había estado en un gobierno vasco, tenemos gente que puede ir o volver a los gobiernos, porque había algunos del Partido Socialista bien situados en la época de José Luis Rodríguez Zapatero, pero no os equivoquéis. Los que estamos aquí en esta comida somos sencillamente perdedores. Él no se refería a ganar o a perder unas elecciones. Él había ganado con los socialistas en momentos muy dulces, había perdido estrepitosamente, había dado saltos personales en su vida, en su biografía, de extraordinaria importancia, como pasar de ETA a un partido como Euskadiko Ezkerra y de un partido como Euskadiko Ezkerra al Partido Socialista de Euskadi. Se había convertido casi en asesor de Felipe González para algunas cuestiones de trascendencia. No se refería a esta clase de perdedores. Se refería a ese grupo de gente que esté en el gobierno o esté en la oposición, gane unas elecciones o las pierda, mantiene sus principios. Esa gente, que no suele ser la mayoría, que suele ser una minoría, de la que depende que la historia de un país, de una sociedad, de una nación, en este caso de España, continúe, siga. Esa gente que al final, y por eso yo creo que decía que éramos perdedores, a esa gente que siempre le queda algo por hacer, aunque hayan llegado al gobierno, porque muchos, una vez que han llegado al gobierno, parece que han terminado toda su actividad, por lo menos intelectual. A esa gente yo creo que se refería Mario cuando hizo aquel brindis, y yo creo que define muy bien a los que me acompañan hoy en la mesa y con los que me he querido introducir, porque me complace extraordinariamente introducirme con ellos en tono de camaradería. Carrizosa, le conocen ustedes, podía apostar desde luego por algo más fácil y más sencillo en Cataluña, y ha apostado por defender sus ideas, sus principios, su proyecto político en un ambiente terriblemente asfixiante y totalitario. Podía tomar otra opción, muchos la toman legítimamente, y él decidió esta, la más ingrata. Y da igual que en el Parlamento catalán, ellos, en este caso los ciudadanos, sean muchos, como lo fueron, o sean menos, o sean más, o sean menos en el futuro, les da igual, le da igual. Seguirá siendo la voz de los que quieren democracia, libertad y la defensa de la Constitución del 78. Y para algunos que vienen hoy aquí y que realmente puede que no lo sepan, defender todo esto que es tan sencillo para nosotros, en Cataluña es muy complicado y muy difícil, como lo fue en su día el País Vasco. De Maite, ¿qué quieren que les diga? Maite es la dignidad en la política. Ha representado diferentes siglas y siempre ha dicho lo mismo. Y siempre ha mantenido el mismo criterio y su misma posición.
es la coherencia personificada y en la que confiamos muchísimos. Yo tengo una sensación de injusticia con Maite, que le he comentado que solo la comentaría. Ya saben, la mayoría sabéis, Inés, lo tienes que saber, tú mejor que yo ya, cómo son los partidos políticos. Y los partidos políticos son crueles en la vida externa, en la vida diaria. Y a mí me presentaron los guipuzcoanos del Partido Socialista una lista en la que Maite estaba la 9ª o la 10ª o la 7ª, no sé cuánto. Solo pude subirla 2 puestos, no suficientes, creo que fuera no suficientes para salir, pero estuve intentándolo toda una noche. El interlocutor que tenía yo aquella noche era su hermano, que luego asesinó la banda terrorista ETA. Y el marco, se podría decir incomparable, era San Sebastián y además en el Festival de Cine, justamente. Y yo, mientras estaba hablando con su hermano, reconociendo que era justo lo que me decía, estaba lamentando que no podía hacer lo que tenía que hacer, que para mí era muy importante, y era hacer un vídeo promocional para mi candidatura con Antonio Banderas, y que me iban a presentar a Catherine Zeta-Jones, que era algo importantísimo en aquel momento para mí. No logré ninguna de las dos cosas, ni me presentaron a la famosa actriz británica y luego estadounidense, ni pude hacer el vídeo con Antonio Banderas. Antonio se portó muy bien y nos mandó unas imágenes suyas para que utilizáramos en una campaña, porque Maite, yo me he dado cuenta al final que estando en política, en los partidos, etcétera, etcétera, en lo que hemos tenido suerte, una suerte fundamentalísima, ha sido en los amigos que hemos tenido. Y muchas veces han estado más fuera que dentro de esos amigos. Uno de ellos, que se portó tan bien, fue Antonio. Tengo esa sensación con Maite, siempre lo recuerdo, en la que se mezcla mi impresión de haber sido injusto, el recordar el drama del asesinato de su hermano y que me perdí la oportunidad de hacer el vídeo promocional con el actor de cine y con la actriz. ¿Me puedes interrumpir? Por alusiones. Yo de eso, la verdad es que no me acuerdo. Pero él tuvo que hacer una decisión, tuvo que tomar una decisión. Tuviste que elegir entre Isabel Celaá y yo para ser secretaria de Educación y Cultura. Y elegiste a Isabel. ¡Ah! Pues siempre me jacto de no haberla tenido que elegir. En nada. No, eso no lo recuerdo yo. Pues una vez, una por una. Vaya una cosa por la otra. Sí. Eso ya sabes, como estamos en este ambiente casi fraternal, debes saber, y sabes bien, que en el caso de Isabel Celaá no sería por propia voluntad, sino por una imposición de un grupo que tenía un nombre muy concreto, que estaba relacionado con la comunidad de origen del que es presidente del Partido Popular hoy, de Galicia. Ya sabes quién te digo. Pero bueno, en cualquier caso. Perfectamente. ¿Estás de acuerdo? Ha hablado críptico, de una forma críptica, pero sí. Pero yo te quiero igual. Y yo también, a ti, aunque lo recuerdes. No, pero me ha venido ahora. Sí. Bueno, pero como Bueno, ven, y luego hemos tenido la oportunidad de encontrarnos en situaciones verdaderamente históricas en la que la sociedad, en este caso la catalana, se manifestó a favor de lo que defiende, entre otros, Carlitos. Sí, es que hay que entender que estar en el liderazgo de un partido político es algo complicadísimo, que se toman muchas decisiones, que se hace lo que se puede para tirar adelante y que yo soy muy deportiva. O sea, ¿Sí, verdad? Sí, yo creo que fuimos más amigos después que antes. Efectivamente, o sea que no, ningún problema. Bueno, y va a moderar el acto Ana Grau, que también, ya uno tiene su edad, no ella, pero yo sí, la conozco hace muchísimos años en un ambiente muy dramático como eran las campañas electorales en el País Vasco, la segunda en la que me presenté candidato a Lehendakari, y en aquella época, acompañada de Esther Jaén, que está por ahí atrás, era un aire, nos daba una sensación de optimismo, de libertad, de falta de complejos, que nos alegraba la vida en aquellos momentos tan difíciles. Pues con Ana les dejo a ustedes y voy a terminar
con voz. Gracias, Nicolás. Bueno, bienvenidos y gracias por estar aquí. Bueno, yo solo veo caras queridas, caras admiradas y bueno, las personas que van a hablar hoy no necesitan presentación. A mí simplemente yo voy a intentar hablar lo mínimo y que hablen ellos, y también, bueno, creo que aquí hay voces fantásticas y muy autorizadas para que el debate fluya solo. Bueno, nosotros sabemos pues que todos vosotros sois valientes y a todos vosotros os preocupa España. A nosotros venimos de un sitio donde cuesta a veces llamar las cosas por su nombre, siempre decir España. Decir España es una cosa como, no, pues España, ¿qué pasa? Bueno, entonces, bueno, una de las razones por las que queríamos venir aquí es, bueno, una cosa que a nosotros nos obsesiona y sí que concretamente preocupa mucho a Carlos Carrizos, así que la fila 0 no hay que decirlo, pero a partir de la fila 1 es que bueno, que a veces parece que lo de Cataluña ya está, ¿no? Lo de Cataluña ya está. Bueno, también parecía que lo del País Vasco ya está. Y bueno, a ver, digamos, que te maten menos no significa que se viva mejor, y perdón por decirlo así, pero vamos a intentar llamar las cosas por su nombre. Han pasado demasiados años en que los políticos catalanes solo venían a Madrid a pedir, que hay de lo mío, a pedir, a exigir. Nosotros somos de una raza y de un partido político cuya presidenta está aquí, que viene a ofrecer, que viene a ofrecerse. Entonces, bueno, venimos a ofrecer, y si venimos a pedir algo, es ayuda, es comprensión, es solidaridad, es que no nos dejen solos, como nosotros no queremos dejar solos al resto de España. Vamos a repasar varios temas y por ejemplo, el primer bloque de debate, que ya lo anuncio, para no extenderme más, vosotros sabéis que ahora volvemos a pasarlo muy mal en Cataluña con el tema de la lengua. No es un tema local, no es un tema regional, porque la batalla contra la lengua española en Cataluña es un tema de hispanofobia, es un tema de odio a los españoles que vienen en Cataluña, pero también a los españoles que vienen al resto de España, a todos nuestros hermanos y compatriotas. Entonces, bueno, nosotros queremos predicar la Cataluña al reencuentro, la España al reencuentro. Todas las personas de Ciudadanos, empezando por su presidenta, defienden esto contra viento y marea, pase lo que pase, cueste lo que cueste. Si cuesta perder elecciones, ya se volverán a ganar, ya se volverán a ganar. Lo único que no se puede perder es la cabeza, la dignidad ni los principios. Y bueno, estoy muy orgullosa de compartir mesa, el mantel vendrá luego, con personas que han hecho, así que han antepuesto los principios de la dignidad, y luego ya veremos si los resultados electorales acompañan en el corto plazo o en el largo. Entonces, bueno, no sé, ¿quién quiere empezar? Carlos, Maite, Maite, Carlos, monta tanto. A mí me gustaría decir alguna cosilla. Sí. Pues venga. Sí, ya que estamos. Sí, porque yo creo, pensaba, ostras, yo tengo que agradecer primero al Club Siglo XXI que nos haya acogido hoy aquí, y tengo que agradecer también, tengo un capítulo de agradecimientos, y pensaba, es que según que agradezcas y a quién se lo agradezcas, estás ya entrando en el fondo. Y yo quiero agradecer pues a Nicolás su presentación, y también decirte que yo creo que tú lees qué es lo que hacemos nosotros y cómo somos y por qué estamos aquí, porque de alguna forma tú te has encontrado en batallas parecidas, en una sociedad de la que recibes hostilidad y que tratan de encapsular y aislar a aquellos que disienten. Y por tanto, muchas gracias a ti, muchas gracias al Club Siglo XXI, muchas gracias a Maite, porque yo te admiro a ti desde antes de que entrásemos en política, y me enorgullece muchísimo estar en esta mesa con Nicolás y con Maite. También lo saben mis compañeros Nacho y lo sabe también Ana, que yo tengo un elevadísimo concepto de ellos, y de Marina, que también nos acompaña en el Parlamento, como personas, como personas intelectualmente, de su inteligencia y su arrojo, y qué no decir de mi presidenta Inés y de nuestro maravilloso portavoz en el Congreso, Edmundo. De todos ellos agradezco mucho que estén aquí, porque nosotros nos sentimos un poco como hermanos de armas. Yo creo que nos sentimos como los que están vinculados
por una fuerza grande que nos da la tarea en la que nosotros creemos. Decía Nicolás que nosotros mantenemos los principios, nos vaya bien o nos vaya mal, seamos muchos o seamos pocos. Mantenemos los principios y los mantenemos en toda España igual, que eso también es muy importante, que nosotros podamos venir a Madrid a explicaros las mismas cosas con las mismas palabras que estamos diciendo en Barcelona, y que también cuando nos vamos a Córdoba, como el otro día, o a Sevilla, pues decimos exactamente lo mismo, y eso además nos enorgullece. Y luego solo decir ya en este capítulo medio extenso de agradecimientos, que también yo recuerdo que cuando empezábamos con todo esto en el año 2006, muchos nos decían, sois la resistencia, y nosotros ya empezábamos a decir, no somos la resistencia, somos la vanguardia. Es verdad que a veces a la vanguardia te meten unas ametralladas que te quedas un poco diezmado. Y parece que no seas vanguardia, pero lo eres, porque somos los que estamos en primera fila aguantando y tratando de conquistar la colina. Y la colina es la democracia y la libertad y las reformas que necesita España. Y bueno, esto era lo que yo quería deciros. Bueno, nada menos. Sí, bueno, porque me parece importante que las personas que estamos aquí, sentimos que estamos peleando por algo que es justo, por la democracia, por la libertad. Y ya entro muy brevemente para dejar hablar a Maite. Cuando Ana hablaba de la lengua, lo que estamos haciendo en Cataluña es defender que en las escuelas catalanas se pueda estudiar en castellano otra asignatura aparte del propio castellano. Una asignatura más es lo que ha reconocido el Tribunal Superior de Justicia. Queremos que en las escuelas la realidad bilingüe de Cataluña la tengamos reconocida también, y de momento nos lo ha reconocido un tribunal, el Tribunal Superior de Justicia, amparado por nuestra Constitución y también por sentencias del Tribunal Supremo. Entonces, tenemos amparado el derecho y ahora estamos en una pelea porque ese derecho lo podamos ejercer. Y nosotros creemos que o hay bilingüismo en las escuelas o se está prolongando una suerte de dictadura en Cataluña, porque hay una imposición ilegal que están intentando sostener. Llevamos ya 40 años así. Han traicionado un pacto constitutivo de la democracia, porque en los años 80 incluso los primeros de Convergencia, Trias, Fargas y todos estos, lo que pedían era algo muy justo, que se pudiera estudiar en catalán también en los colegios, que la lengua catalana pudiera ser también la lengua en la que estudiaban los catalanes. Algo tan justo que toda la sociedad apoyó ese pedimento. Pero luego ellos fueron invadiendo parcelas hasta expulsar el castellano. Y ahora ya estos independentistas que empezaron un procés que culminó en un atentado a la democracia, con un golpe a la democracia en el Parlamento que tuvimos la desgracia de vivir varios de nuestros compañeros. Aquí he visto también a mi compañero José María Espejo, que era vicepresidente del Parlamento y que defendió con brillantez jurídicamente cuando estábamos en las juntas y él en la mesa las posiciones de la Constitución y de nuestro Estatuto. Pues ellos han mutado. Ahora saben que si hacen una nueva declaración de independencia en el Parlamento de Cataluña, van a la cárcel. Entonces no quieren ir a la cárcel. ¿Y entonces qué pasa? Pues que están procurando expulsar de la sociedad catalana todo lo español. Que están arriando las banderas en todos los municipios, banderas españolas que pueden, y nosotros denunciando, como es lógico, allí donde tenemos concejales, y pidiendo su restitución, que están expulsando el castellano, que están coartando a dependientas que están en las panaderías, a lo mejor de origen sudamericano, y si no les hablan en catalán, les hacen un vídeo y hacen un boicot a la panadería. Que hoy mismo estaba mi compañera en la Comisión de Salud, iba un enfermo de ELA a explicar su caso, la persona que le cuida, y se han negado a hablarle en castellano, pese a que ella pedía que se iba a desenvolver mejor si le hablaban en castellano, y la diputada de la CUP, la de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya, se han negado a cambiar de idioma. Y esto lo vivimos cotidianamente, y nosotros luchamos
contra estos abusos. El procés lo que pretende ahora, y lo peor de todo, apoyado por el Gobierno de España, lamentablemente, por cuestiones de compensaciones económicas, de compensaciones políticas, tú me apoyas aquí, yo te apoyo aquí, nos tiene abandonados. Y nosotros lo percibimos así. Cuando yo oí, y ya con esto finalizo, que desde el no quiero criticar acerbamente al Partido Popular y al Partido Socialista, no quiero ser agrio. Si soy agrio, no. si soy agrio, prefiero serlo con el separatismo. Pero estamos dolidos porque nos ha dado la sensación de que retrocedemos 15 años desde el momento en que el nuevo líder del Partido Popular pues dice que va allí a hacer la pelota en Cataluña diciendo la nacionalidad catalana y haciéndose mucho allí el líder de un territorio de España y tal, y luego sale Bendodo y dice que España es un estado plurinacional, como decía Sánchez, y luego el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona dice que Esquerra no es tan mala y que tendríamos que hablar y tal. No es una crítica acerba, no venimos aquí a hacer política, pero hay que llamar la atención sobre esto, que no estamos para eso, que no hemos de hacer esto. Y yo estoy muy orgulloso de que desde Ciudadanos, en el Congreso, en Europa, en las autonomías, en los ayuntamientos, tengamos muy claro cuál es la causa justa por la que debemos luchar. A ver, yo tampoco quiero criticar acerbamente a nadie, pero me voy a permitir una maldad, que es que, claro, si pudiendo elegir entre Maite y Celaá, eligieron a Celaá, no me extraña que a Maite nos la hayamos quedado nosotros. Claro. Hay quien tiene mejor departamento de recursos humanos. Ha quedado claro que fue obligado. Claro. ¿Y por quién? Ha quedado claro. No, pero a ver, ha quedado claro. Aunque sé espero que no. Que todos los que estáis aquí no necesitáis, porque estáis bastante comprometidos. A ver, a mí, de lo que acaba de decir Carlos, y para ya centrar un poco y que debatan entre ellos dos, porque la idea es... A ver, yo sé que cuando se habla del problema de la lengua, a veces hay peligro de que sea un problema regional, un problema estrictamente local. Pero yo creo que Carlos ha dejado muy claro que el problema de la lengua en Cataluña es que ahora mismo la lengua, la batalla de lenguas, es el vehículo más formidable de la hispanofobia. Entonces, a ver, evidentemente no vamos a trazar paralelismos irresponsables, pero es posible que en Cataluña ya les haya bastado con la muerte civil que han conseguido a través de la lengua y tal, para no tenerse que plantear otras barbaridades. Entonces, a ver, para universalizar un poco el debate y que digamos que podáis participar los dos en pie de igualdad, yo me gustaría que opináis de cómo, un poco recogiendo el pie que nos da Carlos, cómo se le queda uno al cuerpo cuando ve que el Gobierno de España colabora con los agentes de la hispanofobia o se deja colar la hispanofobia como mercancía averiada política, dejando, digamos, obligando a hacer a veces pues una oposición, pues no sé, yo he visto Inés y Edmundo han tenido en el Congreso que decir cosas que aparentemente eran muy obvias, pero que parece más lógico que se lo digas tú a Aragonés que no que se lo tengan que decir ellos al presidente de España. Me gustaría un poco que... Pues sí, ahora hablas tú luego. Bien, bueno, ayer tuvimos un debate en el Parlamento Europeo precisamente sobre el informe de la Comisión Europea 2021 acerca del Estado de Derecho en los Estados miembros. Y una de las enmiendas que conseguimos que se aprobasen decía así: pide a la Comisión que haga cumplir estos valores fundamentales de la Unión cuando sean vulnerados por los Estados miembros, o cuando los Estados miembros no actúen en caso de vulneraciones cometidas por entidades subestatales. Con el fin de aumentar la confianza de los ciudadanos en la judicatura, pide a la Comisión que utilice todos los medios a su alcance para actuar en este sentido, en particular el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho cuando proceda. Pide a los Estados miembros que protejan a los jueces y fiscales de los ataques y presiones políticas que tienen como objeto socavar su trabajo a fin de garantizar plenamente su independencia, entre otras cosas que se aprobaron. ¿Por qué se aprobó esto? Se aprobó esto porque el artículo 2, que es el artículo central de nuestras democracias europeas, en algunos lugares de la Unión Europea está siendo socavado. Y en algunos casos se ve claro. En Polonia se ve claro, en Hungría se ve claro. Se ve claro que en algunos lugares se intenta impedir que se movilice otro discurso que no sea el discurso del poder.
Y eso es el síntoma de una sociedad que se está alejando del pluralismo. Pero es que eso mismo nosotros lo llevamos sufriendo en Cataluña desde hace décadas. Y ha pasado inadvertido, porque se ha ido introduciendo poco a poco, como en esa parábola de la rana, Sí. que entra en el agua y se va calentando poco a poco y finalmente se hierve y se asesina a la rana. Pues con las libertades en Cataluña ha pasado algo así. Ha sido de una manera muy paulatina y muy progresiva. Y una parte de la sociedad que ha visto menoscabados algunas de sus opciones a ser libre, se ha acostumbrado y es incapaz de reconocer que vive en un régimen tremendamente asfixiante. Pero lo que es mucho peor es que una parte importante de los líderes sociales, culturales, políticos, dentro y fuera de Cataluña, se fueron acostumbrando a la rutina del tabú. El tabú de la política lingüística y cultural, que es el elemento clave para haber amordazado las posibilidades de otros discursos. Porque en democracia se pueden decir cosas distintas, se pueden pensar cosas distintas. Es que la política lingüística y cultural de los nacionalistas no tiene que ser una teología. Y ahora mismo es una teología política. Vamos, Calvino, podrían haber sido primos de Calvino, en Ginebra, con la dictadura ginebrina, con otras manías, pero vamos, mismo, un poco la querencia. No voy a decir que llegaran a lo de Calvino, pero la querencia sí que la tienen. Hay una cuestión que es muy, muy importante para todos nosotros, y es identificar todos los elementos de rutina de las pérdidas de libertades cuando éstas suceden. Yo me he hecho una especie de esquemita, que lo debo tener aquí. Primero, que los derechos son inalienables y que son individuales. Y que dentro de la ley, dentro del estado de la ley, los estilos de vida son libres, deben ser libres. Y durante décadas en Cataluña han ido siendo menos libres. Las opciones de lo que era políticamente correcto para las élites, para el poder, para el ascenso social, eran cada vez más limitadas. Y eso es algo que hay que reconocer. Lo reconocemos en Hungría y en Polonia. Y a Van Lalet llevamos décadas sufriendo elementos de régimen en un rincón de la Europa democrática que es España. Pero como es una entidad subestatal, nos hemos pasado 5 años pues llevando informes a la Oficina de Derechos Fundamentales y nos decían que no era competencia de ellos, que no era ley europea, que era competencia nacional. Pero le hemos ido dando la vuelta, hemos ido analizando la cuestión y hemos ido viendo, lamentablemente, que hay negligencia por parte del Estado. Y que una cosa es que no sea competencia de la Agencia de Derechos Fundamentales, pero sí es competencia y responsabilidad de los poderes públicos españoles. Tienen la responsabilidad de garantizar el Estado de Derecho democrático y todos sus valores y todas sus libertades, la libertad de conciencia y un pluralismo real donde sean posibles distintas opiniones de una forma plena, de una forma no estigmatizada, de una forma no perseguida, en todo el territorio nacional. Y eso sí es una cuestión europea. Y eso es lo que le vamos contando progresivamente, de forma acumulativa, a la Comisión Europea cada vez que vemos que hay una actuación negligente o despistada o directamente que ataca algún pilar del Estado de Derecho, como ha ocurrido cuando Pablo Iglesias era el vicepresidente del Gobierno. Sus discursos incendiarios iban contra los pilares del Estado constitucional y del régimen constitucional del 78 y contra todos los elementos de la concordia y de la unión y del progreso de nuestra nación democrática. Pues cuando todo eso sucedía, nosotros se lo mandábamos al comisario de Justicia. Y cuando ha ocurrido alguna otra cosa en la que pensamos que el Estado actúa de una forma, en fin, no correcta, lo hemos hecho. De hecho, alguna vez hemos enviado alguna cosa de Isabel Celaá. La vamos a hacer la protagonista, la embajadora mexicana. Pero claro, que es muy simpática, pero lo cierto es que en este tema de los derechos lingüísticos en Cataluña negó que hubiera
Lo tengo aquí, he traído una cita. Sí, esto no estaba preparado, pero... Claro, pero es que este trabajo es, digamos, en Europa tratas de que el gobierno actúe, pero como el gobierno no actúa, la sociedad civil y algunos partidos lo han tenido que suplantar. Y el tema se ha ganado al final, y se está ganando ahora, y se está exigiendo, porque la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que por cierto hoy está en Madrid también explicando lo suyo, hemos coincidido. Y luego vamos a reencontrarnos, pero a la salida. ellos han llevado este empuje de la ejecución, porque el Estado no ha querido ejecutar esta sentencia tan capital que obliga a cambiar todo el sistema educativo catalán. Y desde Europa se intenta, y desde la asociación civil, no el gobierno. Bien, de hecho, distintas ministras de educación de nuestro país han minimizado el problema de la lengua y de los derechos en las escuelas catalanas. En algunos casos han acusado a la prensa de construir fake news en torno a la cuestión. No han criticado a quienes realizaban todo tipo de excesos desde el punto de vista de sus declaraciones o prácticas. Es el caso del gobierno catalán, distintos consejeros, tenemos toda una colección de casos, o de personas significativas que también realizaban declaraciones absolutamente xenófobas, pero criticaban, sin embargo, a aquellos que defendían las libertades, de una forma más o menos eufemística, indicando que no era cierto que el uso de la lengua vehicular española en la educación fuera marginal, cosa que es ciertamente así. Se ha criticado a quien no se tenía que criticar y no se ha criticado a quien se tenía que criticar. Es una situación absolutamente anómala, es una situación absolutamente irregular que va a terminar porque el tabú, el velo, ese velo teocrático de que la única política lingüística posible y la única política cultural posible y que la única manera de estar en la administración posible era la de los nacionalistas, de una forma secesionista, pasito a pasito, de una forma iliberal, pasito a pasito, pues todo eso se ha terminado, porque hay suficiente gente con ganas y con capacidad y con tesón, y no perdedores, ganadores, hombre, optimistas, tenaces, perdedores de su tiempo libre, eso es verdad. Porque yo no creo que Ana Losada haya tenido un rato para tomar un café en los últimos 7 años. Y muchos de nosotros tampoco. Pero tal vez exploradores de la democracia y de la libertad. Eso sí somos. En un país que lo necesita. Porque hay una mancha de antipluralismo que no solo por estos elementos identitarios, sino por otros, crece y intenta perjudicar la libertad de conciencia, que es uno de los grandes principios y grandes fundamentos de la democracia, de una democracia plena. Porque la única manera de poder ser ciudadano plenamente es en el Estado de Derecho democrático, y la única manera de poderlo hacer es con libertad y con pluralismo real, no pluralismo de boquilla. Esto casi solo que me da la oportunidad de meter la cuña de liberal. ¿Qué es ser liberal? Pues efectivamente los liberales tenemos como una diferencia respecto a los partidos de derechas y a los partidos de izquierda, que los partidos de derechas pues defienden los postulados propios de la derecha, los de izquierda los suyos, pero nosotros quizás somos más como el sistema, porque es el sistema de la democracia liberal. ¿A quién le corresponde defenderlo con más ahínco que a los liberales cuya ideología se impregna de esa libertad? Y entonces yo creo que eso también nos hace, en este caso, en esta coyuntura política en el Estado, y cuando las democracias liberales además están en peligro y hay nuevos populismos y el propio Putin ataca el sistema de vida y la concepción de la democracia liberal europea, pues yo creo que los liberales tenemos mucho a decir. Sí, pues sí. A mí me habéis dicho antes algo de una hoja de ruta. ¿Se pueden decir cosas de la hoja de ruta? Sí, pero un poco para como el tiempo es limitado. A ver, yo soy mucho más bruta, creo que ser liberal es tener razón.
Entonces, sí, parece una butada, pero no lo es. Entonces, a mí me gustaría que, concretamente, Carlos explicara una cosa que... A ver, yo realmente ahora te oía, Maite, pensaba que no sé qué haríamos sin esa válvula de escape, ese pulmón que es el Grupo de Ciudadanos en Europa, esa presencia con los liberales europeos, que realmente es como una ventanita hacia la libertad y que nos saca de toda la rutina del tabú y de la anomalía. Pero me gustaría poner en valor una cosa. Tú sabéis que Ciudadanos pues, es un partido que ha tenido diversas fases electorales. Yo siempre bromeo cuando los independientes en Cataluña decían, es que ahora solo tenéis 6 diputados. Y oye, cuando teníamos 36 no nos dabas la razón, y cuando tengamos 40 tampoco me la volverás a dar. O sea, claro, o sea, porque entonces la legislatura pasada se habrían tenido que hacer la Arakirin y no se lo hicieron, ¿no? Entonces, a ver, lo que me gustaría poner en valor, yo creo que una cosa que me gustaría que Carlos explicara es la cepa catalana de Ciudadanos, a ver, sin desmerecer otras cepas, se caracteriza por el sufrimiento incluso cuando todo va bien, ¿no? Digamos, aquí se habla de transición, pero yo creo que Maite, Carlos, Nicolás saben que nada está ganado para siempre y que todo hay que seguirlo peleándolo y casi diría reconquistándolo. Me gustaría, Carlos, que nos recordaras un poco cómo fue y cómo es ahora, digamos, esa mutación del procés, porque parece que lo del 17 se paró el golpe y ya está. Luego ha venido mucha mili y la que nos queda. Y un poco, pues, en qué fase está esa lucha y cómo repercute eso en el conjunto de la política, no solo catalana, sino española y también la europea. O sea, pues mira, yo creo que si nos fijamos un poco en la actualidad política, entre el tema Pegasus, el tema de la lengua, o sea, se ha hablado de la destitución del CNI y ha salido al retortero nuestro compañero Edmundo Val. ¿Qué pasó? Pues que no acusó por rebelión, le obligaban a sedición. Al final, detrás de todo, de esta gran crisis que vivimos en España, está ese foco de putrefacción democrática que estamos experimentando en una de las partes principales de los pulmones de España. Entonces, esto nos compete a todos, porque el reto no ha pasado, y de hecho lo estamos viviendo todos los días en el Congreso. Es que ayer y anteayer y el otro día preguntábamos al presidente desde nuestro grupo parlamentario cuestiones, y desde otros grupos también, que tenían que ver con el problema de Cataluña, con que entre Esquerra Republicana en la Comisión de Secretos Oficiales, con la dejación de la defensa de buena parte de la población de Cataluña a cambio de cambiar cromos políticos. Entonces, no nos engañemos, el hecho de que no se estén realizando nuevas declaraciones de independencia es por obra y gracia del Código Penal. Es por obra y gracia del Código Penal, que es la última ratio. Pero es que si llegamos al Código Penal, también es porque probablemente desde los gobiernos de España y durante décadas no se ha ido haciendo lo que se debía ir haciendo y haciendo los deberes. Y ahora mismo, por ejemplo, ¿por qué tienen que dejar a la sala del Tribunal Superior de Justicia solos ante el peligro? ¿Por qué tiene el Partido Socialista en Cataluña que estar pactando con Esquerra Republicana y con los comunes para hacer un enjuague de una supuesta ley que no cumple lo que dice el Tribunal Superior de Justicia, que establece un porcentaje, y la ley deja al albur de lo que decidan los directores de los colegios el porcentaje de castellano que se dé? Entonces, hablamos de... tú te has referido, y me encanta eso porque es muy grave en Europa, que una esquina de Europa, que es una unión de los estados de derecho y estados constitucionales, pues no, el estado de derecho no rija, y esto es un peligro para toda España. Que no y es rija un bien. desgaste, Sí, sí. que no rija bien, Sí. que haya consejeros que se permitan decir: esta sentencia no la podemos cumplir porque es injusta. Pues si ya has recurrido todo lo recurrible, pero tú estás por encima de los demás mortales que tenemos que acatar las sentencias y las leyes. Sí, déjame que diga una cosa. No es un régimen populista completo porque no tienen el sistema judicial, no tienen esa última llave. Que les encantaría. No porque no lo intenten. Sí, Bien, no porque ahora no bien, intenten. ahora bien, del mismo modo que en el Parlamento Europeo criticamos cada vez que Polonia o Hungría no acatan
sentencias del Tribunal de Justicia Europeo en aquello que es competente y deciden inaplicar o utilizar sus tribunales constitucionales de una manera torticera o marginar a los jueces para poder manipularlos y generar la autocensura. Hay muchas maneras de introducir el miedo, hay muchas maneras de hacerse con el control bajo una forma también aparentemente de Estado de Derecho, pero con un fondo que se va devaluando. Y uno de los problemas que tenemos en España todavía, y de hecho vosotros habéis hecho alusión al nuevo líder del Partido Popular, es el no reconocer cuál es la definición del problema. Y eso es el primer paso para solucionar un problema, es identificarlo correctamente. Identificar un populismo viejo, cronificado, que querría convertirse en un régimen iliberal e identitario, es lo primero que hay que reconocer. Pues muy bien, hemos perdido mucho tiempo. En efecto, hemos sido muy ingenuos. Quisimos hacer las mejores prácticas desde el punto de vista de la riqueza cultural y lingüística de nuestro país. El maravilloso acervo de nuestras lenguas españolas, todas ellas. Y sin embargo se ha convertido, en el caso de Cataluña, en el caso de la peor práctica posible. Porque se ha hecho exactamente lo mismo que hizo el nacionalcatolicismo, pero al revés. Sí, e incluso de forma tal vez más acentuada. Entonces, claro, primero reconozcamos que el problema o el conflicto no es pues un conflicto habitual entre gente que tiene pareceres distintos, no, es a causa de un ultraidentitarismo excluyente. Y ante eso no cabe el negociar desde el doblegamiento. Es muy complicado, darle la vuelta a una situación así es muy complicado, lo sabemos, pero desde la cesión no se puede rehacer la situación, eso por una parte, y por otra parte es que hay una mitad de Cataluña que ha despertado y que no va a aceptar un nuevo chanchullo, y que hay que canalizar esto de una manera que no signifique un nuevo populismo. Porque es muy fácil, en células espejo, es muy fácil frente al populismo generar populismo. Es muy fácil frente a un pensamiento extremista generar otro extremismo de sentido contrario. Pero eso no es la solución. La solución no es una forma de nación identitaria. La solución es la nación democrática. Es la identidad democrática que nos da el Estado constitucional basado en ese pluralismo ideológico, en esos mismos valores y principios que tienen los tratados de la Unión. Y eso es lo que nos da un paraguas a todos nosotros de poder vivir con distintas ideologías, teniendo muchas cosas en común o no, y poder desarrollar una manera de vida que no sea asfixiante. Sí, a mí me gustaría Entonces, hay que reconocer primero a qué nos enfrentamos. Recuperar una cosa que ha dicho Carlos, y me gustaría que los dos os pronunciáis a partir de ahí. Tú has hablado del pacto constitutivo. Bueno, de algún modo a veces en Cataluña tengo la sensación de que es como si hubiera otro pacto de la transición en juego, y que los mismos que cuestionan los pactos del 78 son los que ahora proponen un pacto espurio, y que realmente hay que ponerle mucho valor, mucho coraje político y cívico para, combatir todo esto que está haciendo Maite en clave de concordia, de moderación, de espíritu liberal, y no caer en la provocación y en el populismo. Entonces, bueno, aquí se habla de hoja de ruta, pues me gustaría que los dos explicarais un poco vuestra hoja de ruta, la catalana y la vasca, bueno, y europea, pero bueno, digamos, ¿cómo salimos del hoyo? A ver, ¿cómo...? Bueno, para salir de un hoyo como el que estamos, que a veces da la sensación de que todavía se esté cavando más y más profundo, desde luego va a hacer falta tiempo, pero de lo que coincido con Maite perfectamente es que aquí lo que no cabe es la sumisión o que nos dejemos comer o que se nos impongan las soluciones por la parte, digamos, del ultranacionalismo o de los que no aceptan las reglas del juego democráticas. Entonces, yo creo que sí que hubo unos pactos hace
varias decenas de años, y eso sí que fue un consenso. O sea, hubo un consenso constitucional que se plasmó después, por ejemplo, en el tema del idioma. Durante un tiempo se pudo llamar consenso aquello, porque era algo apoyado por la sociedad y en general por los partidos políticos, o por lo menos no era rechazado frontalmente. La ley de normalización lingüística, los primeros pasos. Pero ahora se nos quiere vender como consenso, algo que es una imposición. Porque siempre es una imposición la erradicación de una de las dos lenguas cooficiales. Entonces, por mucho que lo llamen consenso, no hay tal consenso. No existe el consenso. No es posible hablar de consenso cuando tú, una de las dos idiomas, además el mayoritario de los ciudadanos catalanes, no tiene el rango de lengua vehicular en los colegios. Yo cada vez que vengo a Madrid o hago otras partes de España y les explico a mis conciudadanos y compatriotas del resto de España que esto está pasando en Cataluña, muchos no me creen. Muchos no me creen. Pero nosotros los catalanes sabemos que esto es así, y como lo sabéis los vascos, hasta qué punto puede llegar un nacionalismo de esta guisa. Y yo lo que reivindico es el consenso. Nuestra hoja de ruta, pues mira, aparte de pelear el tema, nosotros ahora tenemos una verdadera propuesta en el Parlamento de Cataluña. El Partido Socialista firma una proposición de ley y nosotros hemos firmado otra. Y esta otra sí que es acorde a lo que dice el Tribunal Superior de Justicia y a la democracia, y decimos, oye, por lo menos ese 25% de catalán, ese 25% de castellano, que es la lengua realmente expulsada del sistema educativo, también nuestra opción es el inglés. Y aparte de eso, pues a partir de allí, cuando ya el derecho de todos se ha respetado, entonces ya sí que podemos entrar a valorar qué otras lenguas se dan en mayores porcentajes. Es algo sensato y me gustaría, yo creo que allí en el Parlamento de Cataluña vamos a tener apoyo del Partido Popular, del partido Vox, que realmente cuando oigo hablar de los populismos y de un extremismo de otro signo y tal, pues esto es lo que está pasando también en la sociedad. No creo que debamos caer en este tipo de soluciones. Creo que las soluciones pasan por el consenso de los grandes partidos que en Europa llevan el peso de las democracias europeas, que son los partidos conservador, socialdemócrata y el Partido Liberal. Y ojalá el Partido Socialista, por el valor pedagógico que tiene, no continuara remachando los clavos del ataúd de la libertad en Cataluña junto con Esquerra Republicana y con los comunes, y se aviniera a votar un texto que en sí mismo es absolutamente exquisito en el respeto de los derechos de todos. Pues dais cuenta de que si no existiera, Maite, Carlos, estos harían lo que les da la gana. Esta voz no sonaría. Sí, estos argumentos no estarían. Claro. Nadie los alegaría. Claro, es que de algún modo caeríamos en un pozo muy, muy, muy oscuro. Uh-huh. Maite. Bien, bueno, vamos a ver. Primero, en cuanto a las alianzas, en cuanto a las cosas concretas en las que nos encontremos en el camino, creo que tenemos que ser conscientes de que vivimos una situación extraordinaria, que cuando es el Estado, los propios pilares de lo que es nuestro Estado y su integridad están amenazados, pues en cosas concretas, yo creo que todos los que defiendan la integridad de la nación y la integridad constitucional tenemos que ir a una. O sea que en esto yo no me pondría muy con pejiguera. casco. Yo no me pondría muy pejiguera en eso. En segundo lugar, pienso que resolver los grandes problemas institucionales en Cataluña es la clave para poder resolver los problemas institucionales en Baleares, en Valencia y, por supuesto, también en el País Vasco. Porque de esa sociedad civil que se está organizando en Cataluña y de esos partidos que en un momento muy complicado van a tirar adelante y vamos a tirar adelante, yo espero que se le dé la vuelta a una situación que es claramente de un intento de tener un régimen identitario, étnico en el sentido de étnico-político y liberal, sin liberalismo. Como eso no es admisible en la Unión Europea, yo creo que a eso lo vamos a poder dar la vuelta. Y a partir de ahí, a partir de
de ver que somos capaces de conseguir algo que es una asignatura pendiente, una herida patriótica de los españoles desde hace décadas, cada vez más profunda, cada vez más emponzoñada, pues yo creo que ahí pues, se volverán a jugar las cartas de otra manera, por una parte, desde el punto de vista de las opciones electorales de todos. Yo creo que será bueno para una idea demócrata y liberal también, que tendrá más juego. Y por otra parte dará esperanza a otros que van a surgir en el País Vasco, en Navarra y en otros lugares, en Baleares o en la Comunidad Valenciana. ¿Creéis que va a haber un relevo de los grandes...? O sea, igual que hemos visto el Partido Socialista casi perder Combat Francia, ¿vamos a asistir a un relevo de los actores de la transición? No lo sé. Va a depender, esto nunca está escrito. El futuro en la política no está escrito, en las sociedades no está escrito. Va a depender de personas como Pepe Domingo, como Ana Losada, como todos los que estamos aquí. Depende de nosotros. Depende de que tengamos cierto talento en el análisis, cierto talento en la articulación de las ideas, cierto talento en hablar a la gente sin complejos y de defender lo que creemos sin asustarnos cuando nos vengan con maneras de entender el patriotismo que no nos van, porque nadie nos tiene que decir, estamos un poco hartos ya de que nos digan cómo hay que ser vasco, cómo hay que ser catalán, cómo hay que ser español, cómo hay que ser europeo. Pues no. O sea, la identidad democrática nos la dan las grandes leyes y en ese paraguas luego cada uno tiene sus propias maneras de sentir y de vivir. Como españoles, efectivamente, hemos apostado por el multilingüismo, hemos apostado porque la lengua materna sea una lengua vehicular de la enseñanza de nuestros hijos e hijas en aquellos lugares donde hay más de una y que las lenguas, todas ellas, las lenguas cooficiales, sirvan para vertebrar la educación, pero esto debe ser entendido y bien entendido en favor del niño. Son los seres humanos, y muy especialmente los niños, los menores, los sujetos de derecho, no las lenguas y no la construcción nacionalista. Hay que poner las cosas en su sitio y después todo se va ordenando de una forma más sencilla. Y hay espacio para que se puedan desarrollar los proyectos pedagógicos con libertad, con flexibilidad y con eficacia. Yo tengo 2 lenguas familiares. Yo me eduqué en una icastola, pero era una icastola en la que las 2 lenguas fueron lenguas vehiculares, en la que empezamos por la lengua materna, porque el grupo era homogéneo, porque esto es muy importante, hay que pensar en cada niño y en que los grupos puedan funcionar. La lectoescritura y los primeros números los hacíamos en lengua materna y después de forma progresiva íbamos introduciendo la otra lengua que también era nuestra, porque era también una lengua en mi caso también era una lengua familiar y era una lengua de nuestra sociedad. No nos mutilaban una parte de lo que somos como sociedad, como familia, como grupos humanos, y eso que eran doctrinarios en otras cosas, pero en esto acertaron muchísimo más de lo que se está acertando en muchos colegios hoy en día, porque es más de un 90% de colegios en Cataluña donde no tienen prácticamente carga vehicular en español. Y eso es una barbaridad desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista institucional. Y eso se va a terminar. Porque la sociedad en Cataluña, cuando ahora le hacen encuestas, la gente dice que quiere modelos multilingües, pero hay que hacerlos con inteligencia, hay que hacerlos desde lo que los niños y las familias desean. También puede funcionar el modelo de inmersión, siempre que las familias lo deseen así, siempre que el niño funcione bien en ese modelo de inmersión, siempre que tenga buenos referentes desde el punto de vista pedagógico en el aula. Pero no todos los niños van bien con la inmersión. Aparte de que busquemos modelos mucho más flexibles, donde las cargas vehiculares se vayan articulando de la forma más eficaz para el aprendizaje y para la creación de ciudadanos que puedan disfrutar de sus talentos, que no se vean minuscabados porque se les haya quitado parte de sus posibilidades en sus capacidades.
Y esto es lo que vamos a defender. Y eso Sí. es lo que está en vuestro modelo y en nuestro modelo. Exactamente. Y luego, respecto a lo que tú nos introducías, o sea, yo creo que realmente en los últimos tiempos, desde el nacimiento de Ciudadanos, muchas cosas han cambiado en Cataluña, han cambiado de verdad, y es que se ha dado voz a gente que hasta ahora estaba callada. Los tabús imperaban mucho más. Nosotros, desde el Parlamento, hemos normalizado un discurso y una crítica contra este nacionalismo exacerbado, que yo creo que ha hecho que se tome conciencia de la gravedad del problema y que se pueda hablar más claramente en Cataluña. El problema que tenemos ahora trasciende incluso, o sea, lo que está ocurriendo con la lengua está dejando ver descarnadamente que lo que no está funcionando es el Estado de Derecho, que es lo realmente preocupante. Y también lo realmente preocupante es que esos avances que nosotros hemos logrado sobre el terreno luego sean deshechos, dándoles a los nacionalistas la carta de... o sea, ¿cómo era? Es patente de corso para que ellos hagan aquello que quieran hacer. Y entonces, el que nos estemos planteando en España si el gobierno de la Generalitat va a acatar una sentencia o no, el que el Estado, por medio de la abogacía del Estado, lo siento mucho el mundo, pero por medio de la abogacía del Estado no haya ejecutado esa sentencia y tenga que ser una asociación civil la que lo haga, y que los partidos políticos tengamos que estar diciendo: yo el miércoles día 1 de junio voy a denunciar al señor consejero si no cumple con la sentencia. Este es el problema para la democracia, y que el gobierno de España sea rehén de este movimiento populista que se salta la ley. Y no solo eso, porque es que no, estamos hablando de la ejecución de la sentencia, pero ¿qué ha pasado con el dinero que robaron para hacer el golpe? Que el Tribunal de Cuentas lo cuantificó, y el gobierno de la Generalitat lo que ha dicho es que el ICF, el Institut Crèdit... el Institut Català de Finances, perdó. El Institut Català de Finances, con dinero público, afiance delante del Tribunal de Cuentas las cantidades que robaron. Las cantidades de dinero público que se robaron, el gobierno de la Generalitat hace para que se avalen con más dinero público. Entonces, cuando se cometen estas irregularidades y la consecuencia es que cesan a los magistrados del Tribunal de Cuentas que pretenden perseguir estas responsabilidades económicas, dices: ostras, pero esto ya, este Estado, ¿cómo lo hemos conformado? Roba tú en Cataluña, tranquilo, déjame a mí que coloque a los míos en Madrid y yo no me meto en lo que tú hagas. Y yo creo que España merece que tengamos un Estado de Derecho que funcione y que no se repartan la tarta entre unos y otros y nos dejen indefensos a la gente de a pie, que lo único que quiere es democracia, prosperidad, que el dinero público se invierta en aquello que se tiene que invertir. Es que tiene un alcance grandísimo, y lo que pasa con el idioma es muy flagrante, pero nos pasa con muchas otras cosas donde quiebra el Estado de Derecho.